Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. Bienvenidos a una nueva entrega de análisis del caso aquí en Crímenes Ibéricos. Hoy nos adentramos en uno de los crímenes más mediáticos de los últimos años. El asesinato de Heidi Paz a manos de su pareja, César Román, conocido como el Rey del Cachopo. Un caso que parecía un callejón sin salida por el atroz estado en el que se encontraron los restos de la víctima. Para analizar los desafíos de una investigación donde el cuerpo es alterado deliberadamente, nos acompaña la doctora María Hernández Moreno. Ella es doctora en Ciencias Forenses, criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y docente en el grado de Criminología de la Universidad Isabel I. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Marc? Un placer acompañaros en un análisis más. Gracias, como siempre. Hoy hablamos de un escenario secundario y de cómo el asesino intentó sin éxito ganarle la batalla a la ciencia. Vamos a recordar un poco el caso del que ya hemos hablado aquí en Crímenes Ibéricos. Verano de 2018. Heidi Paz, una joven de 25 años, desaparece. Días después, tras sofocar un incendio en una nave industrial de Madrid, los bomberos encuentran una maleta. En su interior, un torso humano cubierto de sosa cáustica. Faltaban la cabeza y las extremidades. César Román huye, pero es detenido en Zaragoza bajo una identidad falsa. Aunque fue condenado a 15 años de prisión negando los hechos, recientemente envió una carta confesando el crimen, pero introduciendo nuevos elementos. Hoy analizamos qué pistas dejó el asesino en su intento de borrar la verdad. Empecemos, María. El torso aparece, como decía, en una nave, pero sabemos que esa es una escena secundaria o de abandono. ¿Qué indicios vitales, como, marcas de lucha o de una arma, se pierden para siempre al no localizar el lugar exacto donde se cometió el asesinato? Va a depender mucho del caso en el que nos encontremos, pero bueno, en este en concreto vamos a perder información sobre cómo se acaba con la vida de ella, que además de que no la vamos a tener en el cuerpo, que eso también podemos verlo, no vamos a tener, por ejemplo, un arma o restos que nos puedan indicar que ha habido un disparo, ¿no? Vainas, proyectiles. No vamos a tener tampoco información sobre, como comentas, si hubo un forcejeo, si la zona quedó pues con restos de sangre de ambos o solo de ella, si hay huellas de pisadas, si hay algún otro elemento que pueda relacionarlo con un móvil más allá de un crimen pasional, ¿no? Si, por ejemplo, falta dinero en un domicilio o si se han extraído elementos de una caja fuerte, cualquier elemento, digamos, interesante que pueda estar relacionado con el delito, al no encontrarnos en esa escena principal en la que se lleva a cabo toda la actividad criminal más importante, pues queda un poco desconectada de lo que nosotros encontramos en esa escena, como comentas, de abandono de cadáver, que no es más que el lugar que en este caso elige César para tratar de deshacerse del cuerpo de Heidi, pero que no presenta una interacción tan elevada
como lo hubiera hecho una escena principal, porque ya Heidi no tenía vida, no hay esa relación directa y por tanto el número de indicios y sobre todo de información que nos vamos a encontrar es menor. Claro, información falta muchísima a los investigadores para poder encontrar con el asesino y poder explicar lo que ha pasado. Cortar las extremidades y la cabeza genera, entendemos, una cantidad ingente de sangre. Encontrar la escena principal habría sido definitivo, pues ¿es posible limpiar un escenario tan sangriento sin dejar ni un solo rastro para el luminol? Es posible, pero es muy poco probable. Tenemos que pensar que aunque a nuestros ojos no estén esos restos de sangre, ¿no? Podamos entender que está todo limpio o no nos llame nada la atención, este tipo de reactivos químicos de los que hemos hablado en otros análisis reaccionan con partes muy diluidas de sangre, cuestión de una gota dentro de prácticamente 500.000 partes de agua y por tanto deberían demostrar cierta reacción, ¿no? Esa luminosidad que observamos como blanquecino azulada que nos indicaría la presencia de sangre. ¿Cuál es el problema? Que en el momento en el que nosotros frotamos para tratar de eliminar este tipo de manchas, supongamos que había gotas en el suelo, ¿no? Yo cojo un paño, lo impregno de cualquier tipo de elemento de limpieza y restriego esa mancha hasta que desaparece, pierdo la información. Digamos que cuando yo voy a pulverizar luminol ya no voy a encontrarme esa forma de esas gotas, sino que al haber esparcido los restos de sangre y por tanto la hemoglobina que lo compone por todo el suelo, lo que yo me encuentro es un gran borrón, ¿no? Ese es uno de los principales problemas. ¿Puedo encontrar sangre? Sí, puedo localizarla, pero ¿qué tipo de información me va a dar esa localización? Pues prácticamente ninguna. Y además tenemos que tener en cuenta que hay otros elementos, entre ellos un producto de limpieza estrella, como lo es la lejía, que reaccionan por sí solos con el luminol por las diferentes actividades químicas que tienen estos compuestos. Es cierto que la interacción es diferente, sería como un pequeño fogonazo, prácticamente sin forma y sin que se mantenga en el tiempo, pero si yo he limpiado mi bañera solo con luminol, voy a tener una reacción positiva. Entonces va a ser todavía más difícil distinguir una zona en la que ha habido sangre, aunque haya sido, como digo, ¿no? Desdibujando ese patrón, que un mero resto de limpieza con este tipo de producto. Por lo que sería interesante, sobre todo porque si es, por ejemplo, en el piso que comparten, es difícil, ¿no? Poder explicar por qué hay tanta cantidad de restos de sangre en el salón, supongamos, o en una habitación, pero toda la información que en otras ocasiones hemos tratado sobre qué nos dice la sangre de lo que ha ocurrido por su forma, la Sí. vamos a perder. Es interesante. No sé si nos vamos a poner muy técnicos, María, pero ¿en qué momento se empieza a perder? Porque más o menos nos lo estabas contando, ¿no? Pero ¿en qué momento se empieza a perder la información del ADN que hay en la sangre? El ADN ya no es tanto que se pierda, sino que a lo mejor se va a diluir. Vamos a nosotros a diferenciar un poco lo que sería la sangre con fines de identificación, que entonces recojo una muestra y la analizo desde un ámbito más de genética forense, o la sangre con fines de reconstrucción, que entonces lo que es el contenido sangriento no me interesa, por decirlo así, solo me interesa la forma que está generando ese patrón. Entonces, la forma se va a perder mucho antes que lo que sería la información genética. Tenemos que pensar que en la actualidad ya contamos con sistemas de cuantificación, sobre todo a través de PCRs, bastante precisos, que necesitan una muestra muy pequeña de un contenido, ya sea sangre, semen, saliva, para poder extraer sangre. Sí que es verdad que cuanto más diluida esté la muestra, porque hemos tratado de limpiarlo en más ocasiones, o pueda estar mezclada con otros elementos, vamos perdiendo posibilidades de poder cuantificar y extraer esa información genética, que aunque, digamos, vamos a ser optimistas, se pierde con poca facilidad, pero es un elemento vivo, como siempre comento, ¿no? Está vivo, es un contenido biológico que se puede degradar bastante rápido y sobre todo si lo sometemos a una fase de limpieza con productos tan agresivos. Ujú. Bueno, seguimos hacia adelante porque se utilizaron otros productos. El asesino cubrió, por ejemplo, el torso con sosa cáustica para acelerar la destrucción del tejido. ¿Qué efectos reales tiene esta sustancia química sobre los restos y cómo afecta a la recogida justamente de muestras de ADN? Tenemos que tener en cuenta que este elemento es un compuesto químico que es muy corrosivo. Normalmente lo que vamos a obtener son unas quemaduras de tipo químico,
en nuestra piel o en los ojos, en las mucosas, que pueden llegar a ser irreversibles, por ejemplo, también si lo ingerimos de forma accidental. Entonces, se utiliza sobre todo en estas circunstancias porque ayuda de alguna manera a poder disolver o destruir materia orgánica. A nivel de ADN es cierto que tenemos que tener en cuenta que de alguna forma, gracias a la composición de nuestro organismo, hay parte de material genético que queda muy bien protegido, como por ejemplo ocurre en nuestros dientes. Y la cantidad de sosa que se tiene que echar en un material, digamos, a nivel de usuario, ¿no? Para poder destruir otro elemento, ¿vale? No hablamos de restos biológicos, es pequeña, pero claro, cada vez que necesitamos destruir o intentar que haya ese deterioro, como decía, químico, va a ser una cantidad mayor que no se da en el caso del cadáver de Heidi y que, como digo, por suerte, en el caso de nuestros dientes, pues va a quedar bien resguardado y vamos a poder extraer el ADN de esta parte más protegida, por suerte también para los investigadores. Ujú. Además, hay un detalle escalofriante en este caso, y es que no solo se intentó destruir todas las pruebas utilizando, por ejemplo, limpiando no solo los restos de la sangre, intentando destruir el cuerpo con la sosa cáustica, sino que además extirparon las prótesis mamarias de Heidi. Se hace esto, supongo que para evitar la identificación médica a través del número de serie, ¿no?, del fabricante. Así es, tenemos que tener en cuenta que siempre que se haya hecho este procedimiento médico en una clínica profesional hay un seguimiento porque es necesario que, en este caso, las prótesis, pero podemos pensar ya no solo en una operación a nivel estético, también una prótesis de cadera o algún tipo de implante dental, llevan un número de serie con la intención de hacer un seguimiento, si hay algún tipo de problema con ese lote poder retirarlo, etcétera. Entonces queda marcado dónde se han utilizado esas prótesis mamarias en este caso y también a quién se les han colocado. Entonces, es otra forma, junto con haber decapitado y cercenado las extremidades, de tratar de complicar todavía más la identificación porque se está intentando quitar todo tipo de elemento, huellas dactilares, piezas dentales nos quedan, pero habrá que ver si tiene registros, las prótesis, tatuajes que pudieran tener o joyería, etcétera, etcétera, para intentar evitar que podamos llegar a determinar de forma rápida de quién se trata y con ello comenzar una investigación y cercar los conocidos o los contactos de esa persona lo antes posible. Déjame desviarme un poquito de este análisis, ¿no?, desde el terreno de la criminalística que domina María, para abrir un poquito la puerta a la criminología, María, porque claro, estamos viendo que cometer un asesinato de estas características, como mínimo, el llevar a cabo la destrucción del cuerpo, tiene que ser pues una persona con una mente fría, preparada. Se tiene que, como mínimo, buscar la información para llevar a cabo una destrucción de un cuerpo de este tipo, ¿no? Y esto no es fácil. Yo no sé si sería capaz de buscar esta información, de llevarlo a cabo, de saber dónde encontrar todos estos productos y de hacer una tarea como esta. Seguramente mi cuerpo y mi mente no me lo permitirían, ¿no? Me daría un parraque y caería al suelo redondo, ¿no? No tendría cuerpo, estómago ni mente para hacer algo así, pero en este caso el asesino sí que lo hizo y el tiempo y la sangre fría y el estómago para hacer un acto como este y abrimos la puerta en otro capítulo, me parece que fue el anterior, a hablar también, ¿no?, de la bondad, de la maldad, ¿no?, y de la capacidad de hacer actos como estos, ¿no? ¿En qué cajón, en qué perfil ponemos una persona que es capaz de hacer todo esto? Bueno, hay algunos expertos, cuando salieron todas las informaciones sobre César Román, que indicaban que sí que tenía una personalidad que se ajustaba a ciertos rasgos psicopatológicos, ¿no?, que de alguna forma encajaba un poco más en este tipo de situación, pero realmente no hay un examen concreto que nos lo pueda determinar. Sí que este tipo de personalidad, y lo vemos muy marcado en él, presentan un nivel de egocentrismo y de narcisismo total y absoluto.
se inventa diferentes premios, decide ir alardeando de ciertos logros que luego resultan no ser ciertos, se oculta con identidades falsas, no tiene problema en ir hilvanando diferentes mentiras, ¿no? Con la única intención de manipular, conseguir ciertos objetivos, hacerse también el importante. De alguna forma él va mintiendo con esa intención, pero se lo va creyendo, que también es lo importante, ¿no? Que hay un punto en el que esa personalidad es ciertamente enfermiza porque esos aires de grandeza, esa fanfarronería llega a ser parte real de su imaginario o de su mente y empieza a entender que realmente su vida es eso y que las cosas que está haciendo de alguna forma pues son normales o son lógicas para lograr los objetivos que él va persiguiendo. Entonces, se caracteriza también por ser muy manipulador, que es uno de esos rasgos psicopáticos que te comentaba que en su día se hablaron, ¿no? Que tenía, que al final entre que puede dar cierta pena o mostrar ciertas debilidades, va ganando un poco el terreno a sus víctimas y de alguna manera también pues es más complicado llegar a ponerles límites porque ellos saben bien que están manipulando, ¿no? Pero dan la vuelta, por ejemplo, cuando alguien argumenta o trata de ir en contra de ellos, digamos que no admiten mucho la realidad en la que viven y ellos tienen que tener toda la razón en todo momento, ¿no? Tienen también un poco esa mentalidad a veces un poco más infantil, con esos planes absolutamente grandilocuentes, ¿no? En este caso, pues de tener el mejor cachopo, la mejor fabada, el mejor restaurante, pero que realmente como están basados en mentiras y en engaños, no llegan a ser luego reales ni a materializarse y mantenerse en el tiempo. Entonces, bueno, la frialdad es innegable en este perfil, sobre todo para deshacerse de su pareja o expareja de esa manera, pero sobre todo también un poco ese narcisismo y ese pensar que todo gira en torno a él, e incluso luego con la carta de declaración que envía es todo como que un poco tiene que estar en el foco y le gusta también estar en ese medio, disfruta, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que te estaba escuchando y estaba pensando, entiendo el perfil extremadamente egocéntrico de una persona así y que vive además una fantasía, ¿no? Constante, y que en el momento y que actúa cuando tiene algún flash de verdad y se da cuenta que esa fantasía no es real y entonces necesita, pues esto, manipular, como decías, ¿no? Los demás para mantener el teatro, ¿no? La ficción, etcétera, etcétera. Seguro que hay muchas personas de las que nos estáis escuchando que no digo que seáis así, digo que conocéis a lo mejor a alguien así, ¿no? Pero a mí lo que me rompe los esquemas es evidentemente ser capaz de hacer este salto, a acabar matando a alguien, por supuesto, y a la frialdad para matar a alguien, matarla de esta manera, quitarle la vida, y después pues intentar evidentemente hacer desaparecer el cuerpo dedicándole pues un tiempo, unas horas, comprando un material, deshaciéndose del cuerpo. Bueno, toda esa frialdad para mí supera el tema de manipular a alguien, porque me creo que soy estupendo y en el fondo no lo soy tanto, ¿no? Bueno, lo encuentro como, bueno, no sé ni cómo definirlo, ¿no? El perfil de una persona que llega a la frialdad, ya no solo de manipular a los demás, que yo creo que hay muchas personas que no aceptan la vida como es, ¿no? Y que se creen más de lo que son. Eso, insisto, que seguro que en la vida nos hemos encontrado muchas personas, pues esto, ¿no? Que el ego se los lleva por delante, pero que, bueno, que en el caso de llegar a matar a una persona y hacerlo alguna vez lo hablamos, ¿no? Que en caliente a veces pues alguien puede llegar a cruzar tristemente, ¿no? La línea de acabar con la vida de alguien, por el motivo que sea, pero que este caso ya es de estos que te hace plantear qué le pasa qué pasa por el cerebro, ¿no? O qué se ha roto en el cerebro de esa Totalmente. persona para actuar así. Bueno, volvamos al análisis más técnico de cómo funcionó, cómo se llevó a cabo todo este caso, porque María, al no tener la cabeza
ni las extremidades. Claro, el trabajo de los investigadores en este caso ha sido y fue muy complicado. La autopsia se quedó coja. Ya lo decíamos al principio, solo al encontrar los restos en la maleta, aquí nos falta mucha información, ¿no? Y encontrar, evidentemente, en un escenario que no es el escenario principal, ¿no? ¿Cómo afecta la falta de manos, por ejemplo, para buscar heridas defensivas o restos de piel del agresor bajo las uñas, que no las hay? Claro, tenemos que reconstruir una escena y una serie de episodios violentos con información sesgada por completo, porque como comentas, no es que no vayamos a tener solo esas lesiones de defensión o, por ejemplo, restos de sangre, de cabello, de fibras bajo las uñas, ¿no? Si Heidi hubiera tratado de zafarse o de forcejear con César, sino que también nos van a faltar sus huellas dactilares que hubieran adelantado mucho la investigación, pero nos falta también información en el resto del cuerpo. No vamos a ver si ha tenido lesiones, si ha sido una única lesión, por ejemplo, que le causa la muerte en el momento, o si ha sufrido un proceso de ensañamiento y ha recibido otro tipo de, pues no voy a decir tortura, pero sí lesiones durante un tiempo prolongado, por ejemplo, en los brazos o en las piernas, porque no tenemos ese tipo de información y no hay ninguna manera de poder reconstruirla al estar además fuera de la escena principal y de tener como un escenario, digamos, simulado, además con el incendio, sin que haya desarrollado la actividad principal. Entonces es un poco complicado, pues estamos como haciendo un puzzle, pero nos empiezan a faltar piezas que muy probablemente no lleguemos a tener porque ese tipo de información nos encuentra en las extremidades y ya en función del estado de deterioro del tiempo que ha pasado, a lo mejor ni eso, o no se va a poder llegar a concretar nunca qué es lo que realmente llevó a la muerte a Heidi. Vamos a hablar justamente, vamos a dejar un poco el cuerpo, los restos de Heidi y hablar de este incendio, de esta nave industrial que, bueno, que se va a sofocar el incendio y donde se encuentran ahí los restos del cadáver, porque en la nave donde se provocó este incendio y se habló, ¿no?, de que el objetivo era destruir documentación de deudas. Desde la criminalística, ¿cómo se procesan, por ejemplo, los restos de papel o de archivos quemados en un incendio como este para intentar, a lo mejor, recuperar información económica que se pueda relacionar con un caso como este? Va a haber que valorar cuál es el grado de destrucción primero de ese incendio. Pues tenemos que pensar que normalmente cuando se provocan este tipo de focos en zonas en las que queremos destruir información, lo más lógico es utilizar acelerantes bastante potentes, porque lo que queremos es que haya el mayor nivel de destrucción posible. Entonces, claro, pensando en papeles o documentos impresos en algún tipo de soporte de este tipo, lo más lógico es no encontrar nada, porque va a destruirse de una forma bastante rápida. Si hubiese posibilidad de encontrar otro tipo de elementos, a lo mejor algún objeto más personal o de tipo documental, a lo mejor un pasaporte, un DNI, una joya, se me ocurre, va a intentar recogerse a la medida de lo posible todo el elemento, todos los trozos que se considere que forman parte del mismo. Siempre que sea seguro, por supuesto, porque si hay problemas de seguridad no se recogen. Se seguirá el proceso siempre de cadena de custodia y en función del elemento que sea, se tratará desde las diferentes disciplinas, ¿no? Si, por ejemplo, es un pasaporte, los compañeros de documentoscopia van a tratar de reconstruir y establecer si puede extraerse algo de información como un número de serie o algún tipo de elemento biométrico que nos ayude a recuperarlo, pero realmente tras un incendio lo importante va a ser valorar el daño de destrucción y en base a eso ver hasta dónde podemos con los elementos y las técnicas de las que disponemos en cada momento llegar a reconstruir o a salvar la parte que haya podido quedar que no esté tan dañada. El asesino también intentó quemar un colgante y otros objetos personales de ella. ¿Por qué es tan importante para la investigación el hallazgo de objetos metálicos o joyas semiquemadas en una escena de abandono? Más que para la investigación lo que sería el objeto quemado, lo que es importante es poder encontrar cualquier tipo de elemento que se pueda relacionar con los restos humanos que se han encontrado en esa escena. Ya que no tenemos la escena principal, lo que vamos a tratar es de ponerle nombre, como decía. Entonces, si no tenemos las extremidades, no tenemos huellas, no tenemos la cabeza tampoco con las piezas dentales, saliva, etcétera,
Tal vez si ella llevaba tatuajes tampoco los vamos a tener. Lo importante es intentar agarrarnos a una joya que puedan identificar sus familiares, si llevaba algún colgante típico que no se soliera quitar, alguna alianza, algún elemento. Ya no es tanto el estado en el que se pueda encontrar o la manera en la que pueda llegar a él, sino el elemento, que de alguna forma se pueda reconocer de quién se trata y poder establecer esa relación con los restos que hayan podido encontrarse. Porque el fuego lo puede todo, acaba con todo. O sea, más allá de los objetos, el fuego, claro, el fuego busca borrar todas las pistas posibles, ¿no? Para eso son los incendios provocados. Pero el calor extremo de un incendio degrada por completo todos los restos biológicos como, no sé, la saliva, la piel, que el asesino puede dejar, por ejemplo, al manipular la maleta. ¿Lo puede todo? ¿Acaba con todo el fuego? Con los indicios más frágiles, que son precisamente los biológicos que comentabas, sí, porque es lo que más rápido se va a degradar. Hay que tener en cuenta también que normalmente, aunque se pretende hacer incendios muy virulentos de forma casera, ¿no? Con esos acelerantes, no se suele conseguir en la mayoría de las ocasiones situaciones o escenarios que permitan una destrucción total, porque los grados que se tienen que alcanzar, por ejemplo, para destruir por completo un cuerpo a nivel sobre todo óseo, son elevadísimos. Antes me refería a los dientes, no me refería a los dientes, sino a los huesos, a extraer ADN de los huesos. Esos huesos, por ejemplo, no llegan a destruirse por completo en un incendio, porque al final es un tejido que está muy bien protegido y aunque tiene ciertas capas que sí se pueden ir degradando, lo que sería el interior se podría mantener. Ahora bien, restos de piel o unas gotas de saliva o incluso un pequeño rastro de sangre podría perderse con mayor facilidad porque al final son elementos que en condiciones normales ya se están degenerando, se están degradando. Entonces, con la acción del fuego y con la destrucción, sobre todo al someterlo a una temperatura tan alta, pues la saliva va prácticamente a volatilizarse, ¿no? No va a quedar. Pequeñas fibras, pequeños restos, es más complicado que a lo mejor poder encontrar elementos metálicos que pueden sobrevivir, por decirlo de alguna manera, mejor, o restos óseos, o incluso si hubiese tenido algunos cadáveres que hemos visto, pues prótesis, ¿no? Una prótesis, se me ocurre el caso de Rosa Peral, Pedro al final es reconocido porque hay una prótesis de espalda en un coche totalmente calcinado. Entonces hay pequeños elementos que sí que pueden sobrevivir, habría que ver la virulencia de las llamas, las temperaturas que se alcanzan, pero las cosas más frágiles son las que primero van a destruirse. Se encontró una huella de César en la botella, en una botella de sosa cáustica, ¿correcto? No sé si finalmente el cotejo fue positivo. ¿Se necesitan cuántos puntos finalmente para que un cotejo sea positivo de una huella de una persona? Aquí en España necesitamos que haya 12 puntos característicos que sean no solo idénticos a la huella que tenemos de referencia, sino que además estén posicionados en las mismas crestas, porque nos A parece ver, muy... cuéntanos esto Claro, para que lo nosotros, entendamos. si nuestros oyentes deciden inspeccionarse sus dedos o hacen Sí. una huella con algún material y lo dejan en alguna superficie, van a ver que nuestras huellas están compuestas por crestas papilares, que no es más que las líneas que van a formar las diferentes morfologías de nuestra huella. En esas líneas, en esas crestas, vamos a ver diferentes accidentes que se llaman, ¿no? Puntos característicos. Por ejemplo, algunas líneas se van a unir y van a dar lugar a una convergencia. Otras van a dividirse y se bifurcan, de una salen dos. A veces hay una pequeñita línea que empalma una con la de arriba, por ejemplo. Hay diferentes elementos, o vemos un circulito, un punto. Hay algunos accidentes, ¿no? que son más complicados, otros que son más comunes, pero lo importante es que al momento de cotejar, de hacer esa comparativa entre nuestra huella dubitada, que es en la que tenemos dudas, y la huella indubitada, que es en la que conocemos perfectamente a quién pertenece, estén posicionados en las mismas crestas y sean exactamente esos 12 característicos, esos 12 puntos característicos, que entonces, sin lugar a duda, nos permiten corroborar que esa huella que hemos recogido, por ejemplo, en este caso en el bidón de Sosa, pertenece
a César o a la persona de la que se trate la huella, para darnos esa seguridad de que realmente estamos siendo lo más garantistas posibles. En Estados Unidos, por ejemplo, son menos puntos, ¿no? A veces dan lugar a ciertos errores procesales, pero nosotros hemos decidido 12 para tener esa garantía de que cuando tenemos la certeza real y además se revisan los informes hasta por 2 o 3 peritos diferentes, es que realmente la huella es de la misma persona. O sea, a partir de 12 para arriba es que es la misma persona. Efectivamente, que coincidan tanto en el tipo que sea como en la localización exacta dentro de ese dactilograma. Estamos hablando de que se trata de la misma persona. De la Si misma la huella persona. es esa. ¿Y hablabas de la posición de la huella? La ¿Tiene posición algo de que los puntos. No tanto la posición de la huella, porque al final, aunque nos pueda resultar de interés, los puntos van a estar, nosotros pongamos un dedo hacia arriba o un dedo hacia abajo, ¿no? Van a estar en la misma es lo mismo, claro, ubicación. eso no Claro, cambia. porque no cambian. Además, nuestras yemas de los dedos y los puntos que tengamos, ¿no? Este dactilograma se mantiene durante toda nuestra vida. Y es igual la presión que haga el dedo, eso es lo mismo. Sí. Lo único que vamos a conseguir es una huella más marcada o menos marcada, pero da igual la presión que hagamos, si lo hacemos sobre una superficie o sobre otra diferente, siempre van a ser los mismos accidentes. La única problemática que podemos tener es si tenemos algún tipo de corrosión en las huellas. Hay algunas personas que a nivel de trabajo tienen una actividad profesional que les ha llevado a erosionarle mucho esta zona de la piel, entonces o tenemos un accidente, perdemos la piel, aunque luego cueste mucho que salga y salga igual, ese periodo, digamos que no tenemos huella, ¿no? Pero durante el resto de nuestra vida todos vamos a tener las mismas huellas con las que hemos nacido y por tanto es innegable que es una forma de individualización única y que si nos pillan una huella y al cotejarla tenemos estos puntos característicos, es el mismo tipo de huella porque todas tienen un tipo de núcleo, un tipo de sistema diferente, ¿no? Y además coinciden estos puntos, sí o sí, esa huella pertenece a esa persona. Las huellas dactilares son muy frágiles. ¿Cómo elige un criminalista el reactivo adecuado según la superficie de la botella, en este caso, sabiendo que un error puede destruir la huella para siempre, para poder cotejarla bien? Lo que vamos a observar fundamentalmente es, sobre todo, la antigüedad de la huella para saber si puede, digamos, absorber más o menos cantidad, por ejemplo, si utilizamos un polvo o vamos a optar por un producto químico, pero sobre todo lo más importante va a ser el tipo de superficie. Vamos a diferenciar fundamentalmente si es una superficie no porosa, es decir, que no va a absorber el material que nosotros le vayamos a echar o a pulverizar, o si sí lo va a hacer. Por ejemplo, para papel hay un tipo de reactivo muy concreto porque tiene que ser muy específico para evitar que se queden los gránulos de ese papel, que quede bien definido. En el caso de si es, por ejemplo, una huella dactilar en una cinta adhesiva, hay en algunas superficies muy concretas que sí que tenemos como 2 o 3 reactivos y no podemos utilizar otros. En el resto se suele utilizar mucho vapores de cianoacrilato, que no es más que el típico pegamento de contacto muy, muy fuerte. Se utilizan campanas en las que se pulveriza ese elemento sobre el soporte entero, en este caso se traslada el bote de sosa completo, se introducen esas campanas que tienen los miembros de policía científica y entonces se va como echando gotitas de este pegamento en un compartimento que permite vaporizarlo en el interior. Y la huella lo que va a hacer es quedar como cristalizada. Digamos que el cianoacrilato se adhiere a las proteínas y al resto de elementos que dejamos al tocar una superficie con nuestra huella y entonces va a, digamos, como crear una película con esos componentes químicos por encima de todas nuestras crestas que nos va a permitir luego poder manipularlo sin el riesgo de perder la huella como tal, hacerle bien las fotografías. Si necesitamos por encima pasar cualquier reactivo de polvo, por ejemplo, de un tono que resalte, lo podremos hacer, pero tenemos la seguridad de que nuestra huella está protegida, digamos. Entonces nos basamos sobre todo en las características del soporte y en la facilidad también de trasladar. No es lo mismo una encimera de cocina, que lo vamos a tener que hacer in situ, que en este caso pues un bote que podemos llevárnoslo al laboratorio. Y es que esta huella de César, que se encontró en la botella de sosa cáustica, se contrastó con el site, que se ve que César tenía una reseña anterior por un altercado en un bar. ¿Cómo funciona esta base de datos automática y cómo realiza el perito la comprobación final? Bueno, pues lo que hace el site, como comentabas, es almacenar diferentes huellas. Es un sistema automático de identificación dactilar
Y lo que hace fundamentalmente es en el momento en el que la persona se le ha reseñado en comisaría porque ha tenido algún tipo de altercado con la justicia o a nivel policial, compara las huellas. Lo positivo es que siempre que una persona haya sido fichada, como decimos coloquialmente, vamos a tener esa información. En otras ocasiones, si no he tenido ningún tipo de encontronazo con la justicia, mis huellas no van a estar en esa base y se complica. Pero bueno, cuando tenemos ese aspecto positivo, lo que va a ocurrir es que en el momento en el que la huella que nosotros recogemos en el escenario se analiza y, como digo, se revela y ya podemos hacer esas huellas, se introduce en nuestra base de datos como una huella dubitada, ¿vale? No sabemos de quién es y queremos que la máquina nos ayude, ¿no? Que el programa nos diga de quién puede ser. No es tan fácil como en las películas, que parece que sale un único propietario de huella, por así decirlo, y es todo perfecto, sino que la base de datos, en función de esos puntos de los que hablábamos antes, de si es una huella que se ve muy claramente un delta, que es donde se juntan los distintos sistemas o el núcleo, etcétera, nos va a dar candidatos. Esos candidatos se tienen que revisar de manera manual y concreta por los peritos especialistas, porque a veces son candidatos que no terminan de ser realmente la huella que buscamos, porque, como digo, no es tan perfecto como las películas, ¿vale? Pues cuando tenemos esos candidatos, a lo mejor son 4, 5, 6, ya empezamos a hacer un cotejo ya más concreto y visual a nivel ya personal del perito, para llegar a establecer ese estudio de los puntos, que puede que no sea y que simplemente haya habido otro elemento que sí coincida, pero que la huella realmente pues no sea, ¿no? Y ese trabajo se suele supervisar luego por más peritos del mismo cuerpo para cerciorarse de que realmente, cuando el cotejo es positivo, lo es a ciencia cierta. Bueno, y además apareció ADN de César en la maleta que se encontró inicialmente, posiblemente restos epiteliales por trasladarla, aunque la defensa alegó que la nave era suya y que pudo haber estos restos por transferencia previa. ¿Cómo puede el perito valorar la fuerza de la muestra para demostrar que está ligada al crimen y no, pues, por transferencia? Va a ser un poco complicado dependiendo sobre todo de las zonas, ¿no? Esto que va a ser solo agarrar la maleta un momento, que a lo mejor no estamos en contacto de forma continua y son restos epiteliales, que no es tan evidente como muestras, por ejemplo, de sangre o de semen, va a ser un poco más complejo, pero se va a valorar sobre todo la calidad, ¿no? La cantidad de elemento que, como decía antes, yo puedo con esa PCR, esa cuantificación, llegar a extraer para ver realmente, por decirlo un poco rápido, cuánto ADN podía estar en esa muestra y, por tanto, cuánto de fiable es que yo la haya manipulado directamente o, por ejemplo, que esté mezclado con otros perfiles, otros elementos que me den a lo mejor una pista de que esa maleta podía llevar más tiempo en el suelo y simplemente yo hace 5 meses la moví, pero luego la ha movido otra persona, ha caído algo de líquido por encima o ha habido algún otro tipo de contacto con un animal o con lo que sea, ¿no? Entonces, un poco tratar de discriminar las opciones y llegar un poco a discernir entre esa posible calidad, pero es bastante complicado y es algo que realmente en este caso puede jugar a favor de la defensa. Y vamos a la carta de confesión, esta carta reciente de César, en la que, entre otras cosas, afirma que Heidi murió de un disparo en la cabeza durante un forcejeo. Si se encontraran ahora la cabeza y el cráneo enterrados, ¿qué marcas dejaría el proyectil para confirmar o desmentir esta versión? En la parte de los tejidos blandos quizás ya sea un poco más difícil, porque con el paso de los años se degrada el tejido, sobre todo además cuando es una parte decapitada, ¿no? El proceso de putrefacción es muchísimo más rápido, pero en el cráneo, si se ha producido el impacto en la cabeza, que lo lógico es que de alguna forma o haya atravesado, o por lo menos haya penetrado en el cráneo, a nivel óseo, deberá quedar esa lesión, y además suelen ser lesiones bastante evidentes, ¿no? del proyectil. Podrá establecerse incluso en función de si ha sido un disparo a cañón tocante, ¿no? A bocajarro o a quemarropa. Podemos ver en algunos disparos a nivel óseo unos restos de negro de humo, ¿no? Cuando nosotros hacemos un disparo, hay diferentes gases que combustionan con la pólvora y demás. Entonces, si ha sido piel con cañón, por así decirlo, pueden incluso quedar algunos elementos en el cráneo que puedan darnos pistas sobre ese tipo de actuación. Pero 100% debería haber quedado por lo menos la lesión a nivel óseo. Bien, vamos con otro tema porque él dice que ambos sujetaban el arma
al disparar, pero no se localizaron restos de pólvora en las manos de ella. ¿Esto cómo se explica? Y esto ayuda a la coartada de César, ¿no? Es complicado con los restos de pólvora porque son residuos muy volátiles que en cuestión de horas desaparecen por sí solos y que si nosotros nos lavamos las manos desaparecen en el momento. Entonces, realmente como no se pudo tener acceso a las dos personas implicadas en cuestión de horas después del altercado, llegar a determinar que por no haberse encontrado se debe de descartar ese contacto directo con el arma es un poco complicado. Si se hubiera realizado una toma de muestras, vamos a poner a las 2 horas, sí que podría ser más difícil llegar a demostrar que pueda ser algo beneficioso o no para la defensa o la acusación. Pero al no haberse podido llevar a cabo esa práctica y tener en cuenta que desaparecen con tanta facilidad, es algo que hubiera estado muy bien hacer, pero que realmente ya no tiene tanto peso. Antes le estaba preguntando a María por la personalidad de una persona, válgame la redundancia, que es capaz no solo de cometer un crimen de estas características, sino de deshacerse del cadáver como parecía que se deshizo César de Heidi. Bueno, pues en esta confesión de esta carta parece que habían respuestas a estas preguntas, porque aparece un tío forense cómplice. Según César, afirma que hay un tío suyo ya fallecido, vaya qué curiosidad, y que era forense, que le ayudó a desmembrar el cuerpo. Desde la lógica criminalística, ¿el tipo de cortes en el torso reflejaba conocimientos anatómicos o era un trabajo tosco? Pues la autopsia refleja que sí, que quien lo llevó a cabo podía haber sido alguien con conocimientos técnicos que podía cuadrar perfectamente, o bien un médico, alguien que se dedicara a algún tipo de labor un poco más anatómica, o bien también alguien relacionado con el mundo de la carnicería o restauración, si en su día a día, por ejemplo, se encargaba pues a despiezar animales o a trabajar con cuchillos y con piezas de carne grandes, ¿no? Entonces, claro, en este caso puede ser algo contraproducente para su defensa porque realmente él se las daba, ¿no? De cocinero estrella y aunque tal vez no trabajase tanto a nivel de carnicería, también manejaba ciertas piezas de carne, cuchillos, etcétera. Pero sí que la autopsia determina que era alguien que sabía lo que estaba haciendo, sabía en qué zonas debía de introducir el cuchillo para poder desmembrar el cuerpo y fue un trabajo, digamos, minucioso, no alguien que trata de hacerlo sin tener conocimiento. Él dice también que llamó a su tío para pedir ayuda. Si esto ocurrió en 2018, ¿quedan registros en las compañías telefónicas que la policía pueda rescatar hoy en día para comprobar si esa llamada existió? Va a depender un poco de las leyes, ¿no? Que tengan dentro de las compañías de telefonía a nivel de datos, pero deberían de haber estado. Existir, tendrían que existir. ¿Hasta qué punto podemos recurrir a ellos, sobre todo teniendo esta casualidad, ¿no? De que esa otra persona está fallecida? Va a ser más complicado, pero si se pudiera tener acceso a esos registros, esa llamada sí o sí, si se hizo, queda dentro del listado. Entonces sería un elemento bastante interesante si se puede llegar a acceder a él. Y escúchame, ¿se han hecho batidas en la finca donde dice que enterraron la cabeza y los miembros, pero por ahora sin éxito? ¿Por qué resulta tan difícil para la ciencia forestal y la georradar localizar restos óseos enterrados en terrenos amplios después de tantos años? Si es que están allí, claro. Claro, tenemos que tener en cuenta primero el paso del tiempo, que es una zona al aire libre y que es muy probable que pues haya llovido, haya habido movimientos de tierras, presencia de animales salvajes, que nosotros entendemos que se enterraron muy bien, pero tal vez el olor que pueden desprender esos restos llama mucho, ¿no? A pequeños animales que puedan estar merodeando por la zona y que hayan podido mover esos restos, trasladarlos o incluso alimentarse de ellos y que no queden de la manera que esperamos. También ese proceso de putrefacción lleva, ¿no? A cierta destrucción y a que luego, pues si por ejemplo hay una lluvia y empiezan a quedar un poco más a la vista y ya no tienen la misma consistencia, pues puedan haber sido arrastrados. Es bastante complicado porque pasa mucho tiempo y a veces lo que nos pensamos que con un georradar, ¿no? Que pueda establecer un movimiento de si han excavado o no en esta zona lo podemos conseguir. Cuando ha pasado tanto tiempo y son zonas tan sumamente amplias, esos factores externos, sobre todo a nivel de meteorología o de animales, van a ir un poco en contra de la investigación.
Bueno, hoy lo vamos a dejar aquí. César Román pensó que sin cabeza y sin huellas no habría delito, pero olvidó que una sola botella de sosa cáustica contenía su firma dactilar. Muchas gracias a la doctora María Hernández Moreno por arrojarnos, como siempre, luz sobre, en este caso, las dificultades de enfrentarse a un cuerpo desmembrado. Gracias, María, como siempre. A vosotros, un placer. Igualmente, a vosotros nos escuchamos en el próximo episodio de El análisis del caso aquí en Crímenes Ibéricos. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo. Supe que el fútbol era demasiado pequeño para mí, que ya no bastaba con ser leyenda. Tenía que convertirme en algo más grande, en mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la... Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla, y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas. Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder, de Apcast. Disponible en las plataformas de podcasting.